sobre el diagnóstico de campo, el diagnóstico visual en cuanto a deficiencias de nutrientes. Por favor, ¿me pueden reportar si me escuchan? Ingeniero, si me escucha. Ingeniero, buenos días. Oye, muy buenos días. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a tocar algunos elementos relacionados al diagnóstico visual. Esto es una arma importante para nuestro trabajo para manejar adecuadamente la fertilidad y la nutrición de un cultivo. Es un elemento empírico prácticamente, donde podemos tener un dato aproximado de la deficiencia, de la posibilidad de manejo, aunque también tiene a veces sus limitantes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando son más de 2 nutrientes los que están presentando problemas? Entonces, siendo realistas, nosotros podemos tener complicaciones. De repente hay asociado magnesio, calcio, boro. Entonces los síntomas son bastante complejos. No es como una deficiencia típica solo de un elemento nutritivo, ¿verdad? Que en ese caso sería más fácil de identificar. Entonces, el diagnóstico visual realmente es una herramienta. El diagnóstico visual consiste en que nosotros vemos la sintomatología que presenta el cultivo. Normalmente vamos a observar que hay un patrón característico, generalmente simétrico. De los dos lados de la hoja se muestra la misma condición, o dentro de la planta se muestra una condición simétrica. Es decir, tenemos que pensar en el nutriente, si es móvil, si es medianamente móvil, si es inmóvil. ¿Se recuerdan? Los nutrientes móviles son los que se mueven de las partes maduras hacia las partes tiernas, como la madre con los hijos, ¿verdad? Que le da su comida, aunque la madre ya no coma. Entonces, los nutrientes móviles se mueven de las partes maduras, de las hojas maduras, a los brotes tiernos. Y por eso se ve aquel síntoma de amarillamiento en las hojas maduras cuando falta, por ejemplo, el nitrógeno, el magnesio, ¿verdad? Entonces, los nutrientes móviles, se recuerdan, estaba el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio, y estos elementos se mueven. Por eso es que la deficiencia se ve en las hojas adultas. Tenemos los otros elementos característicos, son los inmóviles, se recuerdan, el calcio, el boro, el manganeso y el hierro. Aunque en el diagnóstico visual nos encontramos también con un montón de características en donde las plantas reaccionan por su misma fisiología, a veces con algunas variaciones respecto a otras plantas. Bueno, pero en principio nosotros vamos a ver algún patrón característico, un comportamiento en las manchas, un comportamiento en la especie de quemaduras que vemos, y tenemos que ser hábiles para descartar cualquier otro problema que pueda estar relacionado, por ejemplo, con hongos, con bacterias, con ataque de insectos. Bueno, entonces en primer lugar nosotros nos fijamos si el daño está en las hojas adultas, ¿verdad? Aquí vemos hojas adultas amarillentas, por ejemplo. Bueno, entonces el diagnóstico visual es un diagnóstico preliminar. No nos podemos confiar 100%. La experiencia, por supuesto, nos va a dar a nosotros esa seguridad de que es un problema ya conocido. Por ejemplo, en cítricos, ¿verdad? Lo que veíamos anteriormente. Una deficiencia de nitrógeno, una deficiencia en magnesio, por ejemplo. Bueno, pero entonces el diagnóstico visual nos lo da la experiencia. Obviamente no podemos trabajar únicamente con el diagnóstico visual. Tenemos que pasar a toda la metodología de análisis. Tenemos que ver el suelo, tenemos que ver cómo está la planta,
¿Se recuerdan los análisis de rutina, verdad? El tema de pH, los contenidos de los nutrientes disponibles, fósforo, potasio, calcio, magnesio, macro y micronutrientes, los análisis de rutina de suelos, ¿se recuerdan? Eso es importante, pero además podemos pedir otros elementos que no son de rutina del suelo, por ejemplo, materia orgánica, carbono, nitrógeno, conductividad eléctrica, que son otras medidas complementarias para que nosotros tengamos un buen diagnóstico. Bueno, entonces debemos de complementar lo que vemos a través de los síntomas con otras medidas de análisis, ¿verdad? El análisis de los otros elementos del suelo, el análisis de planta. También es importante estudiar el uso de plaguicidas. ¿Qué pasa si se utilizó un plaguicida en un cultivo, por ejemplo, de frijol, en un cultivo, por ejemplo, de tomates? ¿Qué pasó si utilizamos un herbicida muy poderoso? Herbicida es una sustancia que mata las malezas, pero también puede afectar a las plantas, a nuestros cultivos. ¿Qué pasa si nuestras bombas están contaminadas con herbicida? Obviamente vamos a provocar un amarillamiento y una quema. Entonces hay que tener cuidado con el historial de uso de otros productos químicos. ¿Qué vamos a observar en el diagnóstico visual? Lo más general, se recuerdan amarillamientos. O sea, la clorosis, un amarillamiento, un blanqueamiento del cultivo. ¿Por qué? Porque normalmente este está asociado a la falta de desarrollo de la molécula de clorofila, que tiene que ver con la presencia de nitrógeno, de azufre, de magnesio, ¿verdad? Entonces hay variación de color desde un verde claro a colores amarillos. Clorosis intervenal. Vamos a ver si hay amarillamiento en medio de las venas. Recuérdense que las venas corre normalmente la savia elaborada, corre la clorofila. Bueno, las venas llevan alimento a las hojas y muchas veces solo las venas están verdes porque el nutriente está tan debilitado que solo las venas llevan nutriente y las partes más alejadas entre las venas no logran tener acceso a nutrientes. Entonces a veces vemos que las venas están totalmente verdes y los espacios entre las venas de las hojas están amarillos. A veces vemos muerte de los bordes de las hojas. Bueno, y aunque las etapas también posteriores a la deficiencia, si no actuamos, también puede llegar a una muerte, a un secamiento completo del tejido, a un secamiento completo de las hojas y también la decoloración general de la planta. Tenemos que ser hábiles en pensar si no es un efecto de la sequía por falta de agua, si lo que vemos no es resultado del uso de un producto químico como un herbicida que causa amarillamiento y quema. A veces también ese herbicida puede causar deformación, como tiene muchas veces también contenido hormonal. Por ejemplo, el herbicida 2,4-D tiene un alto contenido de hormonas, trastornan el funcionamiento interno y la fisiología de la planta. A veces puede causar torceduras en los tallos, poco desarrollo de entrenudos. Tenemos que ser hábiles para ver también si no es una enfermedad. Para ver si es una enfermedad, nosotros tenemos que ver si hay crecimiento de hifas, austorios, o sea, las estructuras típicas de un hongo que crecen sobre las hojas o dentro de la planta. Tenemos que ver si no hay exudados de mal olor, que es provocado por bacterias. Tenemos que a veces arrancar una planta y ver si no hay algún tipo de gránulos o pelotitas anormales en las raíces, que son provocados a veces por otro ser vivo, que es un nemátodo, una especie de lombriz que pincha con un estilete las raíces y absorbe el nutriente de la planta. Tenemos que ser hábiles de determinar si no hay un exceso de sales en el suelo, que también puede causar. ¿Se recuerdan? Alguna fotografía les mostré de un síntoma de exceso de sales en fresa. Entonces se ve como que la planta
está desecándose, ¿verdad? Se está secando. Les decía, a veces para nosotros también va a ser importante ver si no hay buen desarrollo de raíces, que eso viene asociado más que todo con el elemento fósforo. El poco desarrollo de raíces obviamente va a traer poco desarrollo de la planta. Entonces, en muchos casos la debilidad misma de la planta viene asociada a una deficiencia de un elemento y puede haber un enanismo, un achaparramiento. Pero a veces el achaparramiento o el enanismo ya está relacionado con falta de más elementos nutritivos, de más nutrientes. Bueno, así que vamos a ver coloraciones anormales. ¿Qué pasa si hay una coloración rojiza, púrpura, o sea, violeta, o un color marrón o verde oscuro? Tenemos que tener esa capacidad de la imaginación, ¿verdad? Quitar todos los otros factores que pueden afectar a esta planta para saber que es un síntoma de una deficiencia. Recuérdense, ver entonces el historial, ver si hay crecimiento de otros organismos. Eso obviamente lo hacemos con el estereoscopio, con el microscopio. Ser hábiles en ver si no es un problema de sequía. Ver coloraciones en la planta. Ver amarillamientos, ver si hay manchas localizadas y la característica coloración violeta, ¿verdad? Que es característica de la falta de fósforo, por ejemplo. En el diagnóstico visual puede variar el síntoma según el cultivo. Esta es otra complicación. La naturaleza es tan diversa que no podemos casarnos, ser específicos que una deficiencia tal se va a manifestar de tal manera en todos los cultivos. No es cierto. Según el cultivo, puede variar el patrón de los síntomas. Cada cultivo tiene una propia fisiología, una propia forma de utilizar los nutrientes. Entonces, cada cultivo puede tener una variabilidad en cuanto a cómo manifieste deficiencias de nutrientes. Algunos cultivos son más sensibles que otros a la deficiencia de algún nutriente. Les decía, a veces nuestra planta ha estado relacionada a un estrés muy alto. Un estrés ha sido sometido a mucha sequía o a mucha humedad o a una alta cantidad de sales en el suelo. Eso también puede influir. Eso puede reducir la posibilidad de la planta de extraer también los nutrientes, aunque estos existan en el suelo. Pero si hay sequía, la planta no puede absorber los nutrientes. Obviamente tenemos que observar si hay humedad en el suelo, ¿verdad? Porque de la humedad también depende la absorción de los nutrientes. A veces hay síntomas muy leves que son difíciles de distinguir. Hay deficiencia leve. A veces tenemos hambre oculta, es decir, que incluso la planta ya tiene deficiencia, pero no manifiesta, o empieza con un ligero amarillamiento, un ligero síntoma que a veces es bien difícil distinguir. Pero a veces también ocurren deficiencias por muchos elementos nutrientes. Entonces aquí se nos complica un poco el panorama, porque existen ya síntomas relacionados. Y eso a veces ya se nos puede complicar un poco nuestro diagnóstico. Ahí se recuerdan. Tenemos, según la función de los nutrientes, algunos que forman parte de los compuestos orgánicos. Los nutrientes tienen múltiples funciones en la planta, ¿verdad? Pero constituyentes de compuestos orgánicos, ¿se recuerdan ustedes de el nitrógeno y el azufre, ¿verdad? Como constituyentes de compuestos orgánicos. Tenemos por su función otros nutrientes que trabajan en la acumulación de energía, la integridad estructural, o sea, todo el movimiento de carbohidratos dentro de la planta y dentro del fruto, ¿verdad? Entonces, para acumulación de energía y la integridad estructural,
está el fósforo. ¿Se recuerdan? La molécula energética está a base de fósforo. Tenemos también el boro, que ayuda a una buena transferencia de carbohidratos en muchas especies de cultivos, como en las crucíferas, en el repollo, en la coliflor, en el brócoli, por ejemplo. El fósforo es muy importante porque nos ayuda en la transferencia de energía, acumulación también de carbohidratos, la integridad estructural de sus raíces. Por eso el fósforo es importante que esté presente en las primeras etapas del cultivo, porque nos va a dar plantas con muy buenas raíces. Y recuérdense, mientras mejor sea el desarrollo de raíces, va a haber una mayor absorción a través de raíces. Va a haber una mayor capacidad de que las plantas exploren un mayor volumen de suelo si tiene bien desarrolladas las raíces. Eso lo logramos gracias al elemento fósforo. Tenemos, se recuerdan, nutrientes que tienen que ver mucho con las enzimas, es decir, con compuestos que ayudan a sintetizar y a descomponer productos biológicos o compuestos biológicos dentro de la planta. El potasio, se recuerdan ustedes, que tiene que ver mucho con el tema de la ósmosis, la turgencia en las plantas, la apertura de estomas. ¿Se recuerdan ustedes el potasio? Obviamente, otros que tienen muchas funciones enzimáticas son el magnesio, el calcio, el manganeso, el cloro. Estos elementos se mantienen generalmente en forma iónica como cofactores. O sea, son el complemento de moléculas llamadas enzimas que van a sintetizar o van a descomponer también compuestos en la planta. Entonces tenemos elementos que dan funciones enzimáticas y también tenemos elementos involucrados en la transferencia de electrones, toda la cadena energética, ¿verdad? Aquí hablábamos, entonces, se recuerdan del hierro, del cobre, del zinc, del molibdeno. Obviamente, si tenemos también problema en transferencia de energía, vamos a tener algunos amarillamientos generales provocados por la deficiencia de este elemento. Pero insisto, no es tan característico el síntoma en diferentes cultivos. Para mí ha sido más claro, por ejemplo, la deficiencia de fósforo porque son las raíces, por ejemplo. El boro porque es la distribución y acumulación de carbohidratos. El potasio porque también nos ayuda mucho al tema de la formación del fruto. Además de función enzimática, el potasio nos ayuda a la acumulación de carbohidratos, la dulzura en el fruto, ¿verdad? Bueno. Vamos a... recordemos, como les digo, la movilidad. Hay muchas teorías, hay muchos pensamientos en la actualidad. Bueno, sin embargo, dejemos acá nosotros nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio como elementos móviles, los más claros para ver deficiencias. Vamos a ver las deficiencias en las hojas adultas bien desarrolladas. Por otro lado, los que son bastante también claves son los elementos inmóviles que vamos a ver en brotes tiernos, en hojitas tiernas y también en algunos casos el calcio por acumulación es inmóvil y que nos afecta en el tema de los frutos, ¿verdad? De algunas especies, como por ejemplo el tomate. Calcio, boro, manganeso y hierro. Bueno, veamos esta clasificación y tratemos de basarnos. Yo creo que esa es una de las más sencillas para ver los elementos móviles e inmóviles, ¿verdad? Y obviamente los de movilidad variable serían el azufre, el cobre, zinc, molibdeno, que podemos verlos en hojas también medianamente juveniles, en mediano desarrollo. Bueno. Deficiencia de nitrógeno, vamos a ver diferentes tipos de amarillamientos. Y yo creo que el más común para nosotros ha sido el amarillamiento general de la plantación. O sea, el amarillamiento o la pérdida del color verde profundo de toda la hoja. Yo creo que en el maíz en general, en las plantaciones, es el síntoma más claro, que vamos a ver un amarillamiento más general. Aquí vemos más localizada la deficiencia, ¿verdad? Hojas bien desarrolladas, hojas adultas,
Vemos también franjas amarillas en la parte central, ¿verdad? Algo simétricas en muchos casos. A veces se pierde también la simetría, pero se mantiene una tendencia. Pero ha sido más obvio tal vez el amarillamiento general de las hojas. Un amarillamiento, pierden su coloración característica verde oscuro por una verde claro o blanquecina. Aquí vemos la deficiencia de nitrógeno en cítricos, un amarillamiento también, un amarillamiento característico, el cual después se va tornando general en la hoja, un amarillamiento bastante general. Pero obviamente pudieron observar que es un nutriente móvil, entonces vemos la deficiencia en las hojas totalmente desarrolladas, las hojas maduras, mientras en las hojas tiernas se ve poco el síntoma, ¿verdad? Bueno, un nutriente móvil, nitrógeno, fósforo, potasio, nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio son los típicos elementos móviles, ¿verdad? También se mete entre ellos el cloro, pero el cloro a veces su función ha sido menos importante respecto al nitrógeno, al fósforo, al potasio y al magnesio. Bueno, deficiencia en nitrógeno en las hojas adultas de los cítricos. Fósforo. El síntoma más característico de su deficiencia es que vamos a observar las plantas poco desarrolladas y van a tener coloraciones derivadas de la falta de procesamiento de carbohidratos. Entonces hay acumulación de pigmentos, como las antocianinas especialmente. Entonces vamos a ver plantas con poco vigor, poco desarrollo, que no tienen un adecuado crecimiento, pero vamos a ver en sus hojas tonalidades de color violeta. Eso es lo característico entonces de la deficiencia del fósforo. Creo que es característica la coloración violeta en fósforo, ¿verdad? Potasio. Potasio tiene que ver con muchas funciones enzimáticas, con diferentes tipos de constituyentes que sirven para el desarrollo y crecimiento de la planta. Realmente enzimas, también hormonas. Bueno, vean, aquí podemos ver una deficiencia de potasio en maíz. Vemos poco desarrollo. En este caso vemos poco alargamiento de entrenudos, pero lo más característico es que vamos a ver de los dos lados de la hoja que hay una mancha, una decoloración que después va tornándose como una quemadura al final. Entonces a los lados de la hoja, especialmente a los lados de las nervaduras, vamos a ver amarillamientos que después muchas veces continúa con una deshidratación total y se ve como quemados los bordes de las hojas cuando falta entonces el elemento potasio. Bueno, recuérdense que el potasio tiene muchas funciones, entonces también la imaginación, ¿verdad? La imaginación tenemos que ponerla a funcionar, relacionar en dónde está presente, qué hace en la planta el elemento potasio y pensar que pudiera también estar provocando, porque se recuerdan que la apertura de estomas, el balance de aniones, de cationes en la planta tiene que ver con el potasio. Tiene que ver con la relación del agua y la energía. Bueno, y de hecho, ¿verdad? El síntoma más característico, les decía, es que los bordes, las orillas de las hojas, vamos a ver las manchas y después van a tornarse en un color ya amarillento, café. Una deshidratación total y una muerte del tejido alrededor de la hoja. Eso sería el elemento potasio. Se recuerdan que él es constituyente de muchas enzimas, actúa solo. Entonces es un elemento importante para todo el tema de la apertura, cierre de estomas, la vitalidad, la turgencia, o sea que la planta se ve que no está flácida, ¿verdad? La flacidez, que las plantas vemos que se caen, que están débiles,
Eso es lo contrario a la turgencia. El potasio tiene que ver con ese equilibrio de sales también en la planta, que la planta se vea que está bien soportada, bien recta, con los tejidos bien firmes. Ahora vemos el potasio en cítricos. Podemos ver que se acumula también en las orillas de las hojas la manifestación, ¿verdad? El amarillamiento en los bordes de las hojas, ahí se va viendo, luego va ampliándose hasta que puede llegar a provocar incluso la muerte de la hoja. Y como el potasio tiene que ver también con una adecuada distribución de compuestos en los frutos, decimos que el potasio tiene que ver con la dulzura y con la buena formación de los frutos. A nivel de experimento, veamos. A veces jugamos con agregar nutrientes a nivel experimental y observar los resultados. A veces nos toca hacer el experimento ya en la realidad en el campo. A mí me gusta más en la realidad en el campo, ya en la producción, ¿verdad? Porque a veces hay que perder mucho tiempo en investigación. Pero vemos que acá en el fruto número 5 aquí tenemos funcionando la ley del mínimo, ¿verdad? Se tenía un sustrato de suelo identificado que hacía falta potasio y se fue agregando dosis. Entonces la 5 es la dosis recomendada, la dosis probada, que es la cantidad mínima que debe haber de potasio en el suelo. Pues esto se le suministró de potasio y vemos el fruto totalmente desarrollado. Pero vemos acá a diferentes dosis de potasio, dosis abajo de lo adecuado, entonces el desarrollo de los frutos no es el adecuado, ¿verdad? A veces relacionamos el potasio con la dulzura, con el desarrollo de los frutos. El calcio, un elemento inmóvil. Dijimos, aquí está lo que le llaman black end. Otros comúnmente en el campo le llaman culo negro en tomate. Están debilitadas las paredes celulares. Obviamente, entonces hay una desintegración de tejidos, ¿verdad? Deficiencia de calcio en tomates es característico. ¿Recuerdan ustedes que en el tema del calcio, igual el calcio tiene que ver entonces con no solo con paredes celulares, sino que con el fortalecimiento de los tejidos, la formación del polen? El calcio realmente trabaja o tiene relación con la elongación de las células, el alargamiento de entretallos, el buen crecimiento de las hojas. Entonces el calcio es otro elemento que para mí tiene que ver mucho con la estructura, con el fortalecimiento de la estructura, ¿verdad? La pectina, los componentes de la pared celular son normalmente derivados de la presencia de calcio, de la buena disponibilidad de calcio. Magnesio. Vemos un amarillamiento un poco diferente y vamos a ver una característica V invertida en los cítricos. Una V invertida, ¿verdad? Desde el ápice a los lados, ¿verdad? Y cuando va ampliándose el síntoma, obviamente va ocupando totalmente cada lado de las hojas. Entonces, pero vean en tomate ya cambia un poco el comportamiento. Así que se trata muchas veces de especializarnos en los síntomas según ya el cultivo que estamos manejando. Si estamos en la plantación de tomate, vamos a empezar a identificar, porque vamos a relacionar cómo está nuestro suelo, nuestro análisis de suelo, qué tan rico es de nutrientes, y de hecho ya lo vamos a relacionar con lo que está ocurriendo en la planta, ¿verdad? Y especialmente si no fertilizamos adecuadamente. Entonces puede cambiar según el cultivo el tipo de síntoma. Pero les decía el magnesio, ¿se recuerdan que el magnesio tiene que ver con la clorofila? Es un constituyente principal de la clorofila.
Está presente en las proteínas, está presente en enzimas. Bueno, tiene que ver entonces con diferentes funciones, pero ha sido característica su deficiencia entonces en forma de una V en las hojas y luego amarillamiento a cada lado de las hojas. El boro, decíamos que es un elemento inmóvil, el boro, y este tiene que, como es inmóvil, se recuerdan, su síntoma más característico está en brotes tiernos y en las partes tiernas. El boro, inclusive en los frutos tiernos, los frutos debilitados se caen. No hay adecuada distribución de carbohidratos en los frutos de los cítricos. Vamos a ver esas naranjas cascarudas totalmente. Y vamos a ver que tenemos problemas en crucíferas, en coliflor, en brócoli, porque los tallos van a estar vacíos. No hay una adecuada distribución de carbohidratos dentro del tallo de las crucíferas. De coliflor, brócoli, repollo. Boro es característica, se recuerdan, lo hemos mencionado bastante porque es un micronutriente. Se requiere en cantidades muy pequeñas y sin embargo nos puede provocar graves problemas si no está disponible, porque hay caída general de frutos, daño en las hojas y brotes tiernos que se nos hace parecer que es una enfermedad, que es un hongo el que está afectando, pero no es hongo, es simplemente el problema de la translocación, el problema entonces de debilidad estructural y de movimiento de carbohidratos. Entonces nos va a producir la muerte de los tejidos jóvenes y les decía, la acumulación de carbohidratos dentro del fruto, ¿verdad? Aquí vemos diferentes, entonces, formas. En algunos casos, la deformación. Ya no tenemos un aguacate con su forma característica aperada, sino que tenemos un aguacate redondo. No tenemos un cítrico redondo, tenemos un cítrico torcido por la mala distribución de carbohidratos. Entonces, importante el elemento boro en nuestro trabajo. Lo más claro ha sido la caída entonces de los frutos pequeños y la muerte de brotes. Espina de pescado, deficiencia de hierro. ¿Qué vemos acá? Característico, entonces, todas las venas las tenemos verdes y el espacio entre las venas está de color amarillento, ¿verdad? Amarillo, clorótico. Espina de pescado sí es bastante característico. Entonces, como es un elemento prácticamente inmóvil, lo vamos a ver así como en la foto, en los brotes y en las hojas tiernas, en las que están en desarrollo, no han llegado a su plenitud de desarrollo. Un elemento inmóvil, como el hierro, vamos a ver claramente en las hojas más tiernas, a nivel general, ¿verdad? Entonces, el hierro, ¿se recuerdan ustedes que es otro elemento bastante importante? Pero yo creo que es uno de los síntomas más claros que podemos ver en muchos tipos de cultivos. Obviamente, el hierro está presente en la molécula también de clorofila, participa en oxidorreducción, o sea, en transporte de energía, transporte de electrones, en enzimas. Hay varias funciones realmente relacionadas al elemento hierro y en general los diferentes nutrientes tienen varias funciones, pero a veces nos enfocamos en las más importantes, ¿verdad? Manganeso, veamos en habichuelas, en frijoles, diferentes tipos de frijoles. Miren, el manganeso sí provoca un amarillamiento general y solo las nervaduras más importantes están verdes. Vean, lo importante es que la persona se especializa entonces en su cultivo, lo observa y de esa manera puede entonces llegar a concluir, pero esto es algo fruto de la experiencia, el trabajo de campo. Cuando empiezan los primeros síntomas de deficiencia de manganeso, vamos a ver un amarillamiento que está alternado con partes verdes, ¿verdad?
amarillo, verde en las hojas de frijol. Normalmente, deficiencias de micronutrientes van a ser pocas porque normalmente el micronutriente está presente en la descomposición de la materia orgánica. Entonces, en algunos casos no es tan obvio. ¿Existe materia orgánica suficiente en el suelo? La deficiencia de micronutrientes casi no va a existir. Eso es lo importante. De ahí la importancia de la materia orgánica en el suelo, porque a través de sus procesos de mineralización y humificación nos asegura que haya suficiente micronutriente en el suelo. Otro elemento, otro micronutriente que a veces nos provoca confusión, pero es también difícil encontrarlo, es el molibdeno. Las deficiencias en los cítricos ya parece más que todo una mancha provocada por hongos. Aquí se perdió la simetría, no tenemos igual un lado que el otro. Por eso tenemos que tener el criterio nosotros de que puede apartarse un poco del patrón general. Aquí vamos a ver nosotros entonces manchas concéntricas, manchas generalmente redondeadas, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a diferenciar nosotros que es una deficiencia nutricional y que no es un hongo? ¿Cómo lo vamos a determinar nosotros? Porque al observar detenidamente la hoja con un estereoscopio o con un microscopio, vamos a ver las muestras de las hojas, no vamos a encontrar crecimiento de hongos ni vamos a encontrar bacterias. Porque hongos y bacterias nosotros los observamos que están ahí presentes, ¿verdad? Son seres vivos, microscópicos, pero los podemos observar. Entonces, en este caso no vamos a ver nosotros las estructuras, los signos, o sea, las estructuras de esos seres vivos. Muy bien. Entonces, les decía, en muchos casos, aquí vemos del lado derecho un cultivo de soya y vemos aquí, este es como un experimento, ¿verdad? Aquí tiene una poca dosis de nitrógeno y es obvio el amarillamiento general respecto al otro tratamiento que está arriba, que ese sí tiene la cantidad adecuada de nitrógeno. La coloración es verde oscura, más profunda. Mientras cuando hay deficiencia de nitrógeno, vamos a ver a nivel general un amarillamiento, ¿verdad? A nivel general. Ahora, otros elementos también, como el zinc, que este elemento medianamente móvil, es decir, en hojas relativamente desarrolladas, los elementos medianamente móviles como el cobre, como el zinc, como el molibdeno, como el azufre, también es un poco característico según el tipo de cultivos. Veamos en algodón, vemos manchas entre las nervaduras, clorosis intervenal, ¿verdad? Pero veamos en cítricos, vemos como pequeñas áreas muy marcadas a los lados de la hoja también. En el tema de cítricos y colores verdes un poco más brillantes, en contraste con coloraciones amarillas bastante fuertes. Y las manchas están bastante delimitadas, las manchas amarillas en la hoja. Es poco común, aunque el zinc también tiene que ver con las enzimas, con hormonas. Las hormonas, se recuerdan, son biomoléculas que intervienen en el funcionamiento adecuado del organismo. Así como el ser humano depende de las hormonas, ¿verdad? Hay diversos tipos de hormonas. Entonces se requieren cantidades muy pequeñas para un adecuado desarrollo. Pero el zinc normalmente tiene que ver con algunos tipos de hormonas en las plantas. ¿Cuáles hormonas? Las hormonas, por ejemplo, las hormonas del crecimiento y del desarrollo. Por ejemplo, las auxinas. Entonces, en muchos casos, vamos a ver hojas un poco deformes, vamos a ver poco crecimiento de tallos, plantas poco desarrolladas por deficiencia de zinc, ¿verdad? Ya tiene que ver entonces muchas hormonas. La auxina es una hormona del crecimiento. La utilizamos para estimular el desarrollo y el crecimiento de brotes en los invernaderos.
y la planta la necesita para un adecuado crecimiento y desarrollo. Entonces el zinc a veces se ve que no hay tallos, no desarrollan auxinas, no hay desarrollo de tallos, las plantas van a mostrar como rosetas, hojas muy juntas en algunos casos. Aquí no lo podemos ver tan característico en esta foto como en algunos otros cultivos, pero el zinc tiene que ver entonces con las hormonas del crecimiento, especialmente con las auxinas. Entonces, esas son algunas deficiencias visuales que podemos tener. ¿Alguna pregunta, jóvenes? En general. Ingeniero, Adelante. dale, que Sí, que en cítricos a veces es común encontrar como que un achurramiento, como, sí, como se mira Aprovechamiento. ajá, eso es, se mira así la hoja. ¿Eso se debe a alguna deficiencia de algún nutriente? ¿O es algún síntoma también de algún nutriente? Especialmente en limón. Sí, como les digo, tenemos que ser bien creativos y aquí tenemos que recordarnos de aquella famosa definición de suelo, ¿se recuerdan? Entonces acá el suelo es bien complejo de poder dar una respuesta concreta en el momento, hay que pensarlo primero. ¿Qué pasa si tenemos ataque de pulgones cuando las hojas están tiernas? Se enrollan. Entonces ahí ya es un problema derivado de una plaga, de un insecto. ¿Qué pasa si tenemos cortadores presentes en las hojas tiernas en cítricos? Algunas hojas también se desarrollan torcidas, se enrollan. ¿Qué pasa si hay presencia de trips? También en algunos cultivos es poco común en cítrico, pero también existe trips, otro insecto muy pequeño que está presente en las primeras etapas de desarrollo de las flores. Casi no se ve a simple vista. Y igual puede hacer un torcimiento. En aguacate, por ejemplo, nos tuerce el fruto del aguacate y nos pone como cicatrices, especie de moro, como ronchas, ¿verdad? Como pequeños crecimientos sobre el fruto del aguacate. Y nosotros no lo vemos, pero estuvo presente el trips en las primeras etapas de desarrollo del aguacate. Así que tenemos que ser hábiles de tener a la mano nuestra lupa, observar. A veces hay galerías también por la mosca minadora que a veces no se ve a simple vista, pero que también tuerce las hojas. También se ven a veces pequeñas galerías. Yo le diría, aquí tenemos como los elementos importantes para el diagnóstico. Recuérdense, puede haber un hongo, puede haber una bacteria, pudo haber sido un problema de contaminación por un herbicida, que eso lo vemos. El maíz también se pone, como vemos en la fotografía, quemado por un herbicida. Entonces, el historial es importante. No podemos solo confiarnos de un síntoma. Tenemos que tener el diagnóstico, ¿verdad? Tenemos que tener claro el diagnóstico. Entonces, observemos bien. Ahí van los elementos, entonces, para que nosotros tengamos una idea general de qué puede ser lo que esté ocurriendo ahí, ¿verdad? A nivel de, no sé, ¿alguna duda, jóvenes, por favor? ¿Alguien tiene alguna experiencia con alguna deficiencia? Por favor, lo podemos compartir. Aunque recuérdense que vamos a tener exposiciones de grupos, que esos son puntos claves para el examen final, ¿se recuerdan? Tenemos la exposición de las diapositivas de cada grupo, a ver qué encontraron, y tenemos un grupo que estudió estos elementos y nos lo va a compartir. Entonces ya vamos a tener 1 o 2 días para trabajar esos elementos de los temas importantes porque es un aprendizaje. Igualmente cada grupo expositor, por favor, nos prepara una pregunta, una pregunta clave de algún tema relacionado a lo que van a exponer. Lo más importante que tengamos que aprender de su tema, el grupo nos va a compartir su pregunta, ¿verdad? Para que la tengamos en mente, pensando ya en el examen final también. Bueno, volviendo entonces, estamos con deficiencias, pueden variar los síntomas. Nos especializamos conociendo nuestro cultivo.
pero por lo menos ya podemos tener una idea general, ¿verdad? De la deficiencia visual, pero obviamente veamos si es un nutriente inmóvil. Si es un nutriente móvil, aquí vemos un nutriente móvil, el magnesio en hojas maduras, ¿se recuerdan ustedes? El boro, un nutriente inmóvil en hojas y partes tiernas, pero también en la distribución de carbohidratos. Como les digo, tenemos que ser muy observadores, porque si tan solo a la primera estamos dando una opinión, de repente podemos estar errados. En aguacates, a mí me decía un señor, un amigo, vamos a ver, mi aguacate está todo torcido. Pero lo que pasó es que era un ataque de trips en la etapa en que el aguacate empieza como cabeza de alfiler, su tamaño está pequeño, unos pocos milímetros, y en esas etapas es cuando más lo daña. Entonces hay que observar bien. Deficiencias de hierro, ¿se recuerdan? En hojas, brotes más tiernos, un elemento generalmente inmóvil en las plantas, por eso lo vemos en las hojas tiernas, ahí se ve que falta el elemento. No se mueve, sino que se acumula directamente conforme va creciendo esas partes nuevas. Si no hay otra pregunta, vamos a dar un receso de 5 minutos, jóvenes, por favor. Un pequeño receso. 5 minutos y volvemos, por favor. 5 minutos. Si hay preguntas, pues igual las pueden hacer, no hay problema. Mencionamos una sobredosificación con una necesidad. Yo diría que en muchos casos la sobredosificación va más en relación a la deshidratación de la planta, toxicidad por deshidratación, y va relacionado más a la conductividad eléctrica. Entonces, en muchos casos, aunque ustedes vean un síntoma, relacionen pH, relacionen conductividad eléctrica, relacionen plagas, enfermedades. Aquí no podemos irnos directo solo a una primera percepción. Tenemos que tener también, les mencionaba al inicio, el análisis de rutina y los otros elementos que no son parte del análisis de rutina de suelos, como la conductividad eléctrica, que por eso es importante también pedirla, ¿verdad? Y depende del cultivo. Si estamos metidos allá en Coatepeque, en la palma africana, es diferente, bastante diferente a ver el cultivo de maíz. Así que tenemos que realmente diagnosticar bien, investigar los diferentes elementos que tienen que ver con ese cultivo y también la sintomatología, porque el manganeso no se comporta igual en cacao que en habichuelas. Entonces, se requiere más análisis. Y recuerden, hay síntomas que derivan de solo una deficiencia, que es claro, pero hay síntomas múltiples. Cuando tenemos 2 o 3 nutrientes deficientes, va a ser un poco más complejo. Aquí viene entonces el análisis y la capacidad técnica de cada uno de analizar el problema, de hacer eso significa un buen diagnóstico. No nos vamos al primer colorcito que encontramos, nos vamos a la integralidad del sistema, a ver en qué está fallando. ¿Qué pasa si es un problema de falta de agua? Que los tomates se me ponen todos flácidos, las hojas se caen, y no digamos si tengo un sistema de hidroponía, todas tristes las plantas. Y llega un técnico, un fitopatólogo, no, de primera vista eso es un problema de fusarium. Y eso no es cierto. Ahorita fuimos con unos compañeros de ustedes a ver una plantación de tomate con los que están haciendo práctica y dijeron es fusarium. En primer lugar, solo a simple vista los productores. Entonces los estudiantes empezaron a hacer su diagnóstico real. Partimos las plantas, vimos el comportamiento del hongo y el hongo no está presente. Que era un problema de mal manejo del agua y muchas sales. Así que es algo más integral. Nuestra capacidad técnica tiene que ir más allá para sacar un buen diagnóstico. Pequeño receso, entonces, por favor.
dejó el examen? Creo que aprovechar más el tiempo. Muy bien, No estancarnos con una pregunta. correcto. Miren, la estrategia también de muchos, aunque no lo queramos ver así, es copiarnos, ¿verdad? Porque es obvio. Y en un examen de este tipo, más bien perdemos tiempo al querer copiar con otras personas. Se puede siempre copiar, pero a veces nosotros tenemos un mejor criterio que el compañero. Confiemos en nuestras propias capacidades. En segundo lugar, vemos, vamos a ver, González y Scott, ¿qué nos dice? Respecto al examen. Vamos a ver. Vamos a ver, Donis Orantes, ¿qué aprendizajes tuvo del examen? Más que todo lo de la descripción del análisis de suelos, eso fue lo que más me dejó como marcado. Aún tengo duda de si salí bien, pero eso fue lo que más me gustó. Recuérdense que sus notas yo las colgué hace ya días en la plataforma, ahí lo pueden ver, se recuerdan, ¿verdad? Siempre revisen su plataforma. Yo lo que puedo observar, y es un consejo para ustedes, es que yo diría más es obvio que algunos no estudiaron, porque podemos ver en algunos exámenes mucha efectividad. O sea, altas notas, ¿verdad? Muy bueno. Eso es parte de la preparación de nosotros. Si nosotros somos muy confiados, eso es un factor malo para nuestra vida en ENCA y en nuestra vida profesional. A veces creer que con una simple revisada de algo ya estamos listos, un ego muy alto, el creernos muy autosuficientes no es bueno. Porque la preparación es la clave del éxito, ¿verdad? A veces veo mucha confianza, hay preguntas claves, elementales que algunos de ustedes no pudieron contestar, creo que es falta de estudio, pero no hemos perdido nada, no hay problema, es una primera prueba. A mí me gusta hablar de los temas. Quisiera preguntarle, por favor, a Mikulash. Salud. Sí, quisiera preguntarle... el tema, por ejemplo, el tema nutriente esencial. ¿Usted qué elementos menciona cuando hablamos de nutriente esencial? En un tema, ¿qué elementos usted menciona? principalmente mencionamos 17 que son principales para la planta, donde los primarios, secundarios Solo eso. y los micronutrientes y macronutrientes. Muy bien. Pero ahí está explicando usted qué es un nutriente esencial. Como que la esencia más importante ahí, nutriente esencial. ¿Por qué? ¿Por qué nutriente esencial? Ustedes son estudiantes de ENCA. ¿Por qué son estudiantes de ENCA? Porque fueron seleccionados alta capacidad, tienen un montón de atributos buenos. Algunos los van a terminar de desarrollar ustedes. Pero recuérdense, en los temas normalmente tenemos que empezar por conceptualizarse. Recuerden, ¿qué es un nutriente esencial? Y ahí solo vienen ya las tres condicionantes, ¿verdad? Del nutriente esencial. Entonces, ¿se recuerdan? Es específico, es directo, es un elemento que no puede faltar. No les pedí ampliarse tanto, pero sí por no definir, ¿verdad? Que los que se enfocaron a definir el nutriente esencial, por supuesto, ahí estuvieron mejor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se considera un nutriente esencial? Esa era la pregunta. Y luego, pues, obviamente, ustedes podían extenderse un poco, no tanto, ¿verdad? Pero
era explicar un nutriente esencial qué es. No solo enumerar, no solo macro, micro, no, sino que la esencia. Para ser considerado un nutriente esencial tiene que cumplir con ciertas condiciones. ¿Cuáles eran? Los 3 criterios de esencialidad. Por ahí iban. La forma de absorción de nutriente, la vía apoplástica, vía simplástica, no, lo vimos, ¿verdad? Y tiene sus elementos importantes. Si va dentro de las células, si no va dentro de las células, hay banda de Caspari y había que hacer un par de esquemas. Muy bien. La ley de rendimientos decrecientes igual estuvieron bien, definieron más o menos lo que trabajamos. Había una gráfica que había que representar. Obviamente los que también utilizaron mucho de su criterio para explicar fue muy valorado, porque obviamente no abrieron una presentación de diapositivas y copiaron un esquema, sino que trataron de explicar. Ellos fueron más valorados todavía, los que pusieron su criterio en base a lo que estudiaron. Bueno, y así cada uno de los temas, la idea era tratar de conocer su pensamiento, que lleve los elementos esenciales del tema, por supuesto. Y era obvio cuando ustedes trataban de explicarlo con sus propias palabras, con lo que habían captado. Porque esa era la idea, si se comprendió la comprensión del tema. Obviamente hay elementos que no pueden faltar cuando hablamos de un tema específico, ¿verdad? Hay elementos que no pueden faltar, la definición y adornar un poco el tema, ¿verdad? Algunos solo se centraron en responder 3 palabras, 4 palabras, eso no es tema, ¿verdad? Por eso dice tema, desarrollar, pero no extenderse mucho, la esencia. Ahora, en relación a las preguntas, yo creo que estaban bastante concretas. Vamos a... Solo quiero tal vez tomar 2 minutos para hablar de esto. Vamos a ver ahora. Estaban las preguntas, podemos ver acá el incremento en el rendimiento del cultivo es cada vez menor por cada unidad adicional de nutriente aplicado. Bueno, respuesta, ley de rendimientos decrecientes. El desarrollo de las plantas es afectado por factores genéticos, ambientales y edáficos. ¿Cómo podría afectarse el desarrollo si el factor limitante es la hora luz? Por la fecha de siembra. Recuérdense que cambia la duración. Vemos ahora horas luz, estamos en una época de fin de año, son pocas horas luz, ¿verdad? Si sembramos en mayo, va a tener más luz la planta. Si sembramos en noviembre, ahora recibe menos luz la planta, ¿verdad? Bueno. La absorción selectiva de iones en la membrana celular se explica por la teoría del transportador y por el ingreso por proteínas de canal. Eso lo vimos en clases. Elemento cuya deficiencia se ve en hojas y brotes tiernos, el boro. Mecanismo de llegada de nutrientes. Este fue un excelente examen. ¿De quién es? Me parece que es de Nicolás Chalot. Bueno, perdón, porque usted es su ejemplo, ¿verdad? La vía de llegada de nutrientes por las hojas es una vía apoplástica. El nutriente que acabamos de ver en la foto que da el black end o que se pudre en los frutos de tomate es deficiencia de calcio. Nutriente que tiene que ver con los frutos pequeños que se caen, el boro. Los procesos biológicos desde la llegada del nutriente, incorporación, bueno, todo el trabajo de construir sus tejidos, reparar sus estructuras, regular sus procesos, nutrición vegetal, el nutriente en condiciones de ser absorbido por la planta, nutriente disponible, medios prácticos para mantener o mejorar la fertilidad del suelo, manejo de la fertilidad, etcétera. Ahí habían preguntas muy directas. Los elementos que actúan con carga positiva, los metales, por ejemplo. Se denomina así cuando un elemento inhibe la absorción del otro en el suelo, antagonismo. La solución usada en ENCA, Melich 1. La estructura clave para la absorción de nutrientes en las hojas, porque está cerca de las estomas, el ectodermo. Bueno, entonces,
El aparato utilizado para diagnósticos rápidos a nivel de invernaderos y áreas productivas, aparatos pequeños, los ionómetros, ¿verdad? Así teníamos diferentes elementos. Miren, en los temas dice, cuando le piden un tema a uno tiene que dar una idea con los elementos claves. Estamos en preparación, recuérdense. Entonces, ¿cuál es la relación entre el análisis de suelo y el análisis de planta? Ese era un tema. Había que explicar aquello de que en el análisis de suelo ustedes ven las características de los nutrientes disponibles y otras características asociadas, lo que está en el suelo, mientras en el análisis de planta ustedes pueden ver comportamientos y presencia, pueden ver lo que la planta realmente está absorbiendo. Esa era la esencia. Bueno. Muy bien, entonces vamos a ver las formas iónicas en que el elemento fósforo es absorbido. Obviamente fosfatos, son los grupos fosfatos, ¿verdad? Entonces H2PO4, HPO4, PO4, bien contestado. El otro tema, le piden como asesor instalar una plantación de melocotones. ¿Qué factores pueden afectar el crecimiento de las plantas? ¿Qué factores afectan el crecimiento de las plantas? Bueno, ahí ya teníamos, ¿se recuerdan? Los factores genéticos, ambientales, del suelo, del manejo del suelo. Bueno, los 5 factores, ¿verdad? Muy bien, el otro tema, vamos a ver, tuve un error con Leonardo en su revisión. Obviamente ya revisé, le voy a subir 15 puntos para el siguiente examen, porque tuvimos que entregar actas y yo les avisé a los que tenían problemas, pero tardó en contestar Leonardo, ¿verdad? Yo siempre mando un mensaje porque a veces hay problemas en el envío de documentos, cosas, errores humanos también, ¿verdad? Entonces, algunos me pidieron revisión, podemos revisar su examen despacio, pero van a ver que es un examen que no era el otro mundo. Lo único es que tienen que ser hábiles. Y al principio les puse que el examen tenía tantas preguntas y tantos temas. Y obviamente, pues uno revisa y ve que tiene más valor, ¿verdad? En la lógica de responder y distribuir el tiempo. No puede tardarse mucho una pregunta o preguntarle a otros, ¿verdad? No, sino que realmente es de trabajar con su propio criterio. En el análisis de suelo, siempre en la interpretación, se recuerdan, aquí tuvimos la tabla de Melich, y ahí vimos desde pH, conductividad eléctrica, aquí está muy alta, por ejemplo. La relación carbono-nitrógeno la veíamos, teníamos nuestra medida en nuestra tabla, de 10 a 15 era adecuada mineralización, y tenemos nutrientes. Y recuérdense que para interpretar trabajamos y se ve en la tabla que tienen que comparar los nutrientes, las relaciones también y dar recomendación. Lo curioso es que solo una persona me recomendó nitrógeno y dijimos que el nitrógeno siempre se recomienda, ¿verdad? Siempre se recomienda porque siempre está deficiente por su alta volatilidad. Entonces, todo el tema de las relaciones y dar recomendaciones. ¿Qué nutrientes necesitábamos? Los que estaban deficientes, ¿verdad? Bueno, entonces, eso era el examen. Muy bien, entonces, pero como les digo, conmigo no hay problema. A veces nos toca entregar actas por las firmas que se iba al coordinador académico. Bueno, tuvo que entregar las actas y tengo que revisar. Y si alguien de ustedes aún tiene alguna duda por ahí, pues nos conectamos y revisamos el examen. En el caso de Leonardo ya lo revisé. Sí le tengo que subir puntos en el siguiente examen. Ya lo vamos a hablar entonces con Leonardo, ¿no? Por mí no hay problema. Bueno, entonces, diga. Quiero una pregunta, disculpe. Diga. En la plataforma Moodle aparece un espacio así de la nada que nos apareció, bueno, al menos a mí, y me aparece que está retrasado, la verdad, no sé por qué está ese espacio ahí. Solo pregunta. ¿Su apellido, perdón? Es González Vázquez. González Vázquez. ¿Algún trabajo aparece atrasado?
Sí. Una actividad ahí que aparece que ya tengo retrasado como 6 días o algo así. El cuestionario no es, sino que es una anterior a esa. Bueno, vamos a revisar, no se preocupe, vamos a revisar. Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar 15 minutos. De todos modos, les voy a compartir esta información para que ustedes la puedan estudiar. Quiero preguntarle a González Vázquez, ¿qué es el plan de fertilización? También nos puede ayudar López Atz, nos puede ayudar, y Mexicanos también nos puede ayudar. ¿Qué es un plan de fertilización? Hasta aquí, ¿qué ideas tenemos? Que es algo que está planificado como a los cuántos días se va a fertilizar y qué tipo de fertilizante se va a aplicar, y a pesar de eso que cada cultivo tiene su planificación, se podría decir. Correcto. Aquí vemos entonces que concuerda usted con la respuesta. Entonces nos dice que, vamos a ver, el plan de fertilización son variados elementos, ¿verdad? Pero los más importantes, el plan nos dice, el orden aquí no importa. ¿Qué voy a usar, verdad? Bueno, ¿qué fertilizante la fuente, verdad? Nos dice qué dosis, cuánto por árbol o cuánto por surco voy a aplicar, que es una matemática esencial. Yo calculo el número de árboles y calculo la cantidad de fertilizante y obviamente le voy a echar a cada árbol lo que le corresponda. Divido la cantidad entre el número de árboles o entre el número de surcos, porque a veces hay cultivos en surcos, por ejemplo el frijol en la enca, ¿verdad? Y aplico fertilizante en una banda continua en un surco. Ahí lo que necesito es saber cuántas libras voy a distribuir en cada surco. La época de aplicación, ¿cuándo, verdad? ¿Cuándo? ¿Se recuerdan? Las curvas de absorción nos ayudan a tener una idea. ¿Cuándo el nutriente absorbe más? Ahí deberíamos de aplicar. Entonces, el otro componente es ¿cuándo aplicamos? Si tenemos bastante recurso, yo hago 3, 4, 5 fertilizaciones. Si yo tengo poco recurso, pues 2 al menos, ¿verdad? O 3 al menos. Ustedes tienen una lectura sobre ¿en dónde, verdad? El método de aplicación. ¿Dónde o cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son las formas de aplicación más comunes? Regadito, ¿verdad? Como cuando regamos, estamos tirando maíz a los pollos, al boleo. Solo lo distribuimos en el terreno. Circular en árboles o en plantaciones de frutales, cuando es plano, circular. Cuando es inclinado, hacemos el semicírculo en la parte de arriba del arbolito, ¿verdad? ¿Hacemos un círculo o nada más un semicírculo? Si hay mucha pendiente, hacemos el semicírculo con la mitad de un círculo en la parte alta, porque el agua va a lavar el fertilizante. Entonces solo se hace un medio círculo en la parte alta del cultivo, ¿verdad? Entonces, realmente es un círculo que se hace bajo las ramas, bajo el área de goteo le llamamos. Entonces, y se hace un semicírculo cuando hay pendiente. Entonces, en la parte alta de la planta, ahí echamos el fertilizante, abremos una pequeña zanjita y lo correcto sería taparlo por la evaporación de los nutrientes. Tenemos en banda, o sea, cuando aplicamos el fertilizante en una línea a la par del cultivo, les hablaba del cultivo de frijol, por ejemplo, en la caña de azúcar también se acostumbra en las primeras etapas, con tractor. Otro método es en hoyos, a veces tenemos 3 o 4 hoyos alrededor del tallo. Por ejemplo, en aguacate, podemos ir allá a la finca productora de aguacate especializada que está en la entrada de Zaragoza, en Chimaltenango. Antes ahí hemos estado nosotros. Hay una finca especializada en aguacate Hass, antes de la gasolinera del lado derecho, antes de llegar al cruce a Zaragoza, en Chimaltenango. Entonces, 3 hoyos o 4 hoyos a 15 centímetros de profundidad y ahí se aplica el fertilizante y luego se tapa. Ese es el sistema que les ha funcionado. Bueno, también tenemos por goteo, ¿verdad?
en el agua de riego, foliar a las hojas. Bueno, entonces, el plan de fertilización, ¿se recuerdan? Tiene que ver con el producto, con la dosis, cuándo lo voy a aplicar y cómo lo voy a aplicar. Esos son los componentes. Pero se recuerdan que esto viene de un diagnóstico del suelo, de un diagnóstico de fertilidad. Si yo no tengo un diagnóstico real, no tengo un análisis de suelo y de planta, voy a fracasar con mi plan de fertilización. En mi criterio, entonces yo tengo que definir estos elementos para un buen plan de fertilización. Yo tengo que definir estos elementos. Cada cabeza piensa diferente. Entonces, ahí ya cuenta el criterio de nosotros. Obviamente, el recurso económico con el que contamos. A mí me gustaría echar el fertilizante más fino. Un acapós azul, un acapós rojo, un acapós violeta, pero de repente es demasiado, el doble del precio de un fertilizante de un 20-20-0, de un 18-46-0, de un DAP, ¿verdad? O un MAP. Entonces, ya depende de la condición de la economía, del caso, del cultivo, depende de nosotros como técnicos definir entonces esos otros elementos. Yo no le quiero arruinar su exposición a los grupos, pero les voy a adjuntar en este material el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, para que ustedes se evalúen. Aquí vemos en el ciclo del nitrógeno cómo hay pérdidas, cómo se pierde las formas del nitrógeno en el suelo, porque tiene que ver con los fertilizantes nitrogenados. Aquí hablamos ahora del fertilizante, de eso estamos hablando ahora. El elemento fósforo también. ¿Cuál es su ciclo? ¿Cómo se mueve en la naturaleza? Eso significa un ciclo. El nitrógeno, vean, se mueve del aire. El nitrógeno, entonces pasa por diferentes etapas. Está en el aire, está en la superficie del suelo, en los seres vivos, está en el subsuelo, se va a las partes profundas en forma de nitratos. Hay nitratos, hay nitritos, el NO2. Hay amonio, el amoníaco se puede ir también. Bueno, hay entonces pérdidas. Como le digo, no quiero arruinar la exposición del grupo que le va a tocar. Por favor, se preparan para el próximo día. Ya desde el próximo día estén preparados a ver a qué grupo voy a poner a exponer al azar. Por favor, con sus temas. Les comparto el ciclo del fósforo, el ciclo del potasio también, cómo es que está el potasio en los seres vivos, en la planta, cómo es que se va al suelo, cómo está en forma de potasio mineral. Bueno, porque son elementos importantes de los fertilizantes. ¿Qué es un fertilizante? Son todos aquellos productos naturales o artificiales que se añaden a los suelos para la nutrición de las plantas, ¿se recuerdan? Tenemos fertilizantes simples, binarios, tenemos complejos, también ya tenemos una idea. Esta es teoría que ustedes ahí la van a tener para que la estudien. Tenemos fertilizantes nitrogenados, ahí les puse los nombres: nitrato de amonio, nitrato de potasio, urea, ácido nítrico, nitrato de calcio, nitrato de magnesio. Tenemos fertilizantes fosfatados, esos son los más comunes que usamos. Tenemos fertilizantes fosfatados porque el ácido fosfórico es un ácido, pero tiene fósforo, es un fertilizante. Igual que el ácido nítrico, ¿verdad? HNO3 es un fertilizante, tiene nitrógeno. Fertilizantes fosfatados porque contienen fósforo, ¿verdad? Bueno, pueden contener otros elementos, pero tienen fósforo, por eso se llaman fosfatados. Los nitrogenados tienen nitrógeno, pueden tener otros elementos también, no importa, pero tienen nitrógeno. Eso ya cumple con la condición de que es un fertilizante que lleva el elemento. Ácido fosfórico, fosfato monoamónico. Miren, aquí está el H2PO4, la forma iónica del fósforo, H2PO4, y aquí está la forma iónica del amonio, NH4. Fosfato, ese es el MAP, fosfato monoamónico. Fosfato diamónico DAP, que es el NH4, tiene 2 amonios y el ion fosfato como HPO4. Vean, aquí está la otra forma del ion fosfato que venía en el examen. Porque aquí se parten los fertilizantes. Y entonces,
Ahí agarra su forma iónica positiva y negativa. Fosfatourea y mezclas de fosfato y de fósforo y de fertilizantes a base de roca fosfórica y urea. Fertilizantes potásicos, los más comunes, yo diría el más común. Bueno, están estos: sulfato de potasio, nitrato de potasio y KCl. KCl es un cloruro de potasio o también llamado muriato de potasio. Entonces, estos son elementos de complemento por el tema de la fuente fertilizante. ¿Cómo se presentan los fertilizantes? A veces tenemos, si son sólidos, aquí sería presentación de fertilizantes sólidos. Tenemos granos, tenemos píldoras, son como pequeñas perlitas que brillan de 1 o 2 milímetros como la urea. Tenemos cristales, tenemos polvos. En el mercado encontramos fertilizantes organominerales que tienen realmente constituyentes orgánicos de materia orgánica como estiércol de animales, como pulpa de café, pero también traen elementos químicos sintéticos, traen nitrógeno, fósforo, potasio. Esos son los fertilizantes organominerales que también encontramos en el mercado. Por ejemplo, el tema de fertilizantes Biocofia, por ejemplo, traen orgánico y traen también constituyente sintético. Entonces, que es un... Bueno, y igual, ¿verdad? Fertilizantes nitrogenados más comunes. Aquí están elementos para conocer, ¿verdad? Fertilizantes foliares. Tenemos urea foliar, que se aplica a las hojas, pero hay un componente llamado biuret que debe de ser menos del 2%. Biuret es que 2 moléculas de urea se pegan, se unen durante el proceso de fabricación. Entonces, pueden crear toxicidad, pueden quemar las hojas de la planta al aplicar como fertilizante foliar. Un grupo de ustedes tiene la exposición de fertilizantes foliares, por eso aquí tenemos parte del texto, pero no les vamos a quitar lo que ellos nos van a exponer, ¿verdad? Fertilizantes a base de fósforo. Y algunas notas, ¿verdad? Que es importante que nosotros leamos. Incluso les repito, aquí fertilizantes fosfatados de uso común. Fosfato diamónico, el 18460, que es muy común en nuestro medio, en suelos que son de origen volcánico, tienen mucho potasio. Entonces, el análisis de suelo sale alto en potasio. ¿Para qué vamos a agregar potasio? Por eso se usa 18460. O el fosfato monoamónico tiene menos nitrógeno, 11520. Y fosfatados tenemos otros nombres de fertilizantes. Algunos, como me preguntaba alguien, ni siquiera tienen un nombre como tal, un nombre comercial, sino que simplemente tienen número 12. En Disagro, por ejemplo, hay una cantidad de fertilizantes ya diseñados con un nombre. Por ejemplo, son para café. Está el 17, 16, 15, por ejemplo, el triple 20, etcétera. A veces no existe ya un nombre, sino que simplemente son las proporciones. Los conocidos son los que tengo aquí, los que les pongo en este listado. Muy bien. A veces tenemos también en la presentación fertilizantes no solo sólidos, tenemos líquidos, tenemos gaseosos. Aquí se los pongo. Según su estado físico, puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gaseoso el fertilizante. Y algo importante cuando hacemos o estamos fertilizando, no aplicar calcio con azufre, no mezclar fertilizantes como el nitrato de calcio, porque el nitrato de calcio lleva calcio, con el sulfato de azufre, porque el calcio se une con el azufre y da un precipitado, puede tapar los goteros. Y lo más delicado, no mezclar productos que lleven calcio, como el nitrato de calcio, con productos que lleven fósforo, porque nos va a formar una roca fosfórica insoluble que nos va a tapar los goteros. Eso es algo práctico del trabajo. Aquí, esto se lo voy a colgar en la plataforma antes del examen, para que ustedes ahí lo puedan ir estudiando. Hay mucho que hablar de temas de fertilizantes, pero... igual les pongo aquí un par de ejemplos. Por favor, lean esto y resuelvan esto. Es sobre los factores para convertir. Alguien preguntaba, ¿verdad? Los factores para convertir el fósforo
a P2O5. Multiplico fósforo por 229. Y al revés, si yo quiero obtener el fósforo puro, ¿cómo lo haría? Una forma es despejar, ¿verdad? P2O5 entre 229 me va a dar fósforo. Simplemente de la misma formulita yo despejo el otro factor, el otro elemento que quiero saber, ¿verdad? O si no, usan su tabla. O sea, pasar de elemento puro a la forma oxidada. El nitrógeno siempre se expresa en su forma pura. Eso porque alguien me preguntaba, ¿cómo transformo de mi forma oxidada a mi forma pura? Pues de aquí puede despejar, ¿verdad? De aquí puede despejar. ¿Cómo pasar de la forma oxidada a la forma pura? De la forma pura a oxidada es potasio por 1.21. Entonces la forma oxidada va a ser K2O entre 1.21 y nos va a dar K. De la misma formulita despejamos. Bueno, y nada más aclarando, cuando aplicamos un quintal de fertilizante, ¿qué porcentaje estamos aplicando de cada elemento? ¿Y cuánto estamos aplicando del elemento puro? Ahí está. Entonces, jóvenes, por favor, ahí lo dejamos por el día de hoy. Me he extendido demasiado, perdonen, pero hay que aprender, ¿verdad? Por lo menos quiero compartir todas estas ideas con ustedes. Y por favor, sí preparen sus exposiciones a partir del próximo día. Entonces, cuídense mucho, jóvenes, y estamos en contacto. Siempre, pues ahí, comuníquenme cualquier problema, ahí vamos resolviendo, no se preocupen. Pasen buen día. Feliz día, ingeniero.